¿Qué costo implica eso? Esos datos, ¿no? ¿Por qué? Porque algunas de esas acciones que ustedes pusieron, las actividades que describieron, algunas están asociadas con la ruta crítica. Entonces, si nos retrasamos en algunas actividades, pues implica que va a demorar todo el proyecto. Y obviamente eso tiene un costo. Entonces, antes de continuar con esa parte, yo me interesa que terminemos también de una vez con la revisión del documento que tenemos, que estamos revisando cada equipo. Sobre todo algunos que intercambiaron, ¿no? Me interesa que todos ya concluyamos esa parte, ¿no? No sé si el maestro César previamente, ahorita que tuvieron clase con él, ya les proporcionó el guión del proyecto integrado. Bueno, prácticamente el guión, cuando ustedes lo vean, no se espanten, es prácticamente lo que estamos viendo. El guión está constituido, según lo que yo vi, la parte de que tiene que ver con la revisión del protocolo del proyecto. Creo que esa incluso la excluyeron, ¿no? Pero sí pusieron un capítulo de factibilidad de mercado, la factibilidad técnica, otras factibilidades. Dentro de estas factibilidades está la legal, ambiental y social. Y está la otra factibilidad económico-financiera. El otro capítulo es justamente la administración del costo y tiempo, que es lo que estamos viendo con nuestra tablita, la ruta crítica y el costo que vamos a determinar. Y finalmente, un capítulo que no sé cómo lo va a hacer, pero tenemos que verlo, es el capítulo de administración de riesgos. Quería empezar hoy, bueno, más bien quería empezar ayer, pero como no tuvimos clase, vamos a ver si empezamos el día de hoy, pero sí me interesa primero ver esta parte de los checklists para terminar la revisión de los proyectos. Entonces, esos temas que yo les acabo de mencionar, pues es prácticamente el 70% del guión. Yo le comenté a César que ese guión no es que usted lo esté desarrollando por apartados, así que tengan que describir mucho en cada apartado, ¿no? Es un checklist que estamos trabajando, yo se los expuse así a César, de tal forma que cuando vean el guión, pues no se espanten que tengan que describir en cada apartado, tal como viene el guión, ¿ok? En todo caso, vemos cómo lo trabajamos esta parte, lo correspondiente a la asignatura, ¿sí? Que es la mayor parte, del 70%. Bien, entonces, les voy a compartir pantalla para los chicos que están allá en línea. Por favor, indíquenme si ya pueden ver en Excel. Estoy mostrándoles el checklist de otras factibilidades del proyecto. Fase 4. Sí, profe, ya puede ver. Dentro de otras factibilidades, como les comentaba hace un momento, se ve el aspecto legal, social y ambiental. En el aspecto legal hay un número importante de elementos que se tienen que considerar en un proyecto, sobre todo en un proyecto de inversión grande. En este caso, si bien yo les puse 14 puntos, no quiere decir que todos esos puntos apliquen para cada proyecto. En algunos casos, en la mayoría de todos los proyectos que estamos aquí en la universidad, aplicarán si acaso 4 elementos. Sin embargo, se los puse ahí porque en algún momento, entonces yo considero que es conveniente que ustedes sepan qué es lo que se revisa en la parte legal de un proyecto. Entonces, vamos a ver la puntuación, es el mismo procedimiento que los checklists anteriores. El nombre del proyecto, el nombre del producto o servicio a ofrecer y el nombre del equipo evaluador. ¿Qué se revisa en la parte de factibilidad legal? Miren, vamos desde los lineamientos de construcción hasta el pago ante el registro público de la propiedad. Son aspectos legales que tienen que atenderse en un proyecto de inversión. Para algunos puede que aplique, por ejemplo, estamos viendo el punto 1, que es lineamientos de construcción. ¿Qué proyectos tienen que considerar este elemento en su documento? Los lineamientos de construcción. ¿Qué proyectos tendrían que observar si cumple o no con este criterio legal? Lineamientos de construcción. ¿Qué percepción tienen sobre este punto? A ver. Allá, chicos en línea y aquí.
¿El qué tanto se va a construir? ¿Qué tanto de territorio terreno se va a ocupar? ¿Qué más? Las dimensiones de la construcción, ¿qué más? Ajá, los metros cuadrados totales de la construcción, Sí. si tiene planta baja o dos plantas. Sí, ¿qué más? Desde luego, las dimensiones, los niveles, ¿qué más? Si nosotros, Permisos para alcantarillado. desde luego, ¿qué más? Fíjense, lineamientos de construcción. Hay zonas, determinadas zonas en cada municipio donde las construcciones tienen que tener ciertas características, ¿sí? Entonces, tenemos que observar si para nuestro proyecto implica o no la observancia de algunas condiciones sobre la construcción. Tiene más adelante los permisos de construcción, que es parte complementaria de esto, ¿no? Si alguien va a construir, por ejemplo, si un proyecto implica la construcción de alguna infraestructura, un bien inmueble, ¿qué implica ir a pagar un permiso de construcción? Porque si no pagamos ese permiso, ¿qué implica? Seguramente va a llegar obras del municipio y va a llegar a ponernos el sello de suspensión. ¿No funciona ahí? No. ¿Sí? Entonces, si alguien va a construir, necesariamente tiene que cumplir con esa condición de pagar un permiso de construcción. Sí. Ok, si fuera el caso de que en nuestro proyecto vamos a llevar a cabo alguna construcción, tenemos que observar ese requerimiento. Si no, no aplica, como les mencioné. Ok. Regulaciones del uso del suelo. Desde luego, este elemento se refiere a que, por ejemplo, si voy a construir en una zona donde no está habilitada para construir, no está habilitada como zona urbana, tampoco puedo hacerlo, al menos que pague un permiso también. Si no, no puedo. Entonces, es un aspecto que también deben considerarse. En algunos casos, y la mayoría tampoco va a aplicar, pero la mayoría no va a llevar a cabo alguna construcción. Pago de concesiones. Si yo tuviera que hacer el uso de alguna tecnología, de alguna maquinaria, de algún equipo en el que yo tengo que pagar concesión, de algún permiso incluso, tengo que considerar este concepto. La mayoría de los proyectos tampoco va a ser el pago de concesiones. Sin embargo, el punto 4, la constitución legal de la empresa, me parece que cada uno de los proyectos aquí, de ese no nos escapamos. ¿Sí? Si queremos operar en la formalidad, necesariamente tendremos que empezar por ahí, por constituirnos en forma legal. ¿Qué implica? Acudir ante el notario, dar nuestros datos, todo el proceso que implica, de tal forma que tengamos una acta constitutiva que nos dé una imagen. ¿Sí? Entonces, el 4 para todos va a aplicar, ¿no? El derecho de pagos y pagos de patentes, desde luego aquí, de acuerdo con el perfil de los proyectos, tampoco va a aplicar. ¿Sí? El 6, permisos viales de construcción, sanitarios, comerciales y otros, sí aplica para la mayoría. ¿A qué se refiere con permisos viales? ¿Alguien tiene alguna idea? El 6, permisos viales de construcción, sabemos, ¿no? Si alguien va a construir, necesariamente tiene que ir a pagar su permiso para que le den chance de construir, no llegue el municipio y te cancela. Sanitarios, también, si alguien va a pedir si alguien se va a conectar al drenaje, tendrá que ir a la delegación, al municipio, a donde tenga que ir, a la oficina correspondiente a pagar su permiso para poder conectar su establecimiento al drenaje. Si ya está conectado, pues hacer el pago correspondiente. Pero permisos viales. ¿Sería como lugares de estacionamiento o algo así? También, sí, aplica eso, pero además, otra cosa. Ahorita, sobre todo, dice en la Ciudad de México hay un claro ejemplo de esto, ¿no? Muchas zonas donde circulaban autos, pues, con esto de la pandemia, con el fin de guardar la sana distancia y todo eso, a los locatarios de los negocios, restaurantes, sobre todo, les dieron chance de que, a ver.
con el fin de que siguieran abriendo. ¿Puede tener una cierta forma? No. Los que no pudieron ponerse en la azotea de su negocio, ¿dónde pusieron? En la banqueta, en la misma calle, se pusieron las mesitas ahí con sus sombrillas, ¿no? Entonces, si yo quiero invadir la calle, la banqueta, incluso tengo que contar con un permiso. Si no... Pues en la ciudad, si llegan los policías y están con sus puestos ahí, ¿cómo luego agarran su...? Sí, vámonos, antes de que se los echen en la camioneta, ¿no? Entonces, para yo poder ocupar la vialidad, pues tengo que pagar un permiso, tengo que tener un permiso, ¿no? Si no, llega la autoridad y te quita todo y tenemos, ¿no? Entonces, debemos observar si nuestro proyecto puede implicar obtener un permiso de este tipo, ¿no? Hay cafeterías que incluso están en las zonas céntricas, ponen sus puestos, sus mesitas y su sombrilla, incluso en los parques, donde camina la gente, ¿no? Pero para eso, obviamente, tiene que contar con esos permisos, ¿no? O la otra, si yo quiero poner una marquesina, también tengo que pagar un derecho, ¿no? Tengo que pagar ese permiso. ¿Saben qué es una marquesina? Es, ¿no? Las sombras que ponemos en la entrada de nuestros negocios, las lonitas que ponemos en la entrada, ¿no? Que a veces ahí viene ahí el nombre del negocio, ¿no? Y para eso hay también condiciones, no debe pasar más allá de la banqueta, no debe interferir con los cables, con los postes, etcétera, etcétera. Todo eso tenemos que observar necesariamente. Sobre todo si el negocio se va a establecer en una zona céntrica. ¿Sí? También, o sea, no puedes llevar y conectarte y poner tu diablito, como se dice, ¿no? Tienen que considerar todos estos permisos, ¿no? De poder conectarse, ¿no? Al drenaje, a la corriente eléctrica, todo, ¿no? Otra que en un futuro puede establecerse también es, pero que a veces se pone en el documento, es posibles contratos con proveedores y clientes. ¿Por qué? Porque de alguna forma los proveedores también van a exigirte a algunos un contrato, ¿no? ¿Sí? Que les dé certeza a ellos. Así es. Y a ustedes también, de que van a respetar precios. O sea, en el contrato que se van a establecer las cantidades, los precios, la periodicidad, todos esos elementos, ¿no? Entonces, le conviene a uno y a otro, ¿no? ¿Sí? ¿Sí? Para dar certeza, ¿no? Y con los clientes, pues con los clientes aquí le interesa más hacer un contrato. ¿Al cliente o a ustedes como empresa, ¿no? Y sobre todo si son clientes que les pueden demandar su producto en forma, al mayoreo, ¿no? Quieren agarrar a un cliente potencial y ¿cómo? Pues con la firma de un contrato, ¿no? Entonces, en algunos proyectos sí se maneja esa posibilidad de armar contratos tanto hacia atrás como hacia adelante, ¿no? Es una integración vertical. Disposiciones laborales vigentes. Obviamente esto ya aplica para un proyecto que ya está en operación, ¿sí? Porque muchas veces incluso hasta para poder demandar tu producto, la autoridad checa eso, ¿no? Que tú tengas asegurada a tus trabajadores, ¿no? Que tengan contrato, que eso les dé derechos que vamos a ver más adelante, que son los pagos de prestaciones laborales. ¿A qué se refiere las prestaciones laborales? ¿Qué conceptos implica fundamentalmente las prestaciones laborales? Pues prácticamente las prestaciones de ley, ¿no? Como empresa tenemos que ofrecer forzosamente a nuestros trabajadores. Si usted das de alta a un trabajador, ya desde ahí tú tienes el compromiso de pagar seguro. ¿Qué más? Eso lo de haber visto ustedes, sus materias. Bueno, su sueldo indiscutiblemente, ¿no? Eso es de cajón. El sueldo, seguro, aguinaldo y otro concepto más, prácticamente prima vacacional. ¿Sí? Estos son los tres y la seguridad, pues es el seguro, ¿no? De trabajadores. Cumplimiento, el 10, cumplimiento de las disposiciones en materia de higiene y seguridad. Bueno, en materia de higiene aplica fundamentalmente para aquellos proyectos que van a ofrecer algún producto que va dirigido al consumo humano.
Si alguien va a poner una cafetería, un restaurante o va a vender algún producto, incluso ustedes tienen que observar eso, la calidad, la higiene de su producto, la sanidad. Entonces, para eso tendrá que observar si, más bien, si su proyecto considera ese elemento o no. No se lo van a comer, pero sí lo van a utilizar. Tiene que ser un producto inocuo. Estar libre de cualquier bacteria y ese tipo de elementos que pueden causar algún daño a la salud de las personas. ¿Sí? Entonces, para nosotros también aplica También. ir a sacarle, ¿cómo se llama? Sí, porque es un producto que no te lo vas a comer, pues va a estar en contacto directo con los alimentos. Es lo mismo que un vaso. No te vas a comer el vaso, pero va a estar en contacto directo con la bebida, ¿no? ¿Sí? Eso es en cuanto a la materia de higiene y seguridad industrial. Hay jóvenes, a ver, jóvenes allá, ¿a qué entienden ustedes por seguridad industrial? A veces cuando escuchamos industrial nos imaginamos que es para grandes empresas, ¿no? Industrias grandes, ¿no? No, puede ser para cualquier empresa, para cualquier negocio como el de ustedes. La seguridad industrial. Para las maquinarias, todo la seguridad que tienes que utilizar para el manejo de arma maquinaria, para que pases por aquí. Las condiciones, casco, guantes, etcétera, que vas a utilizar para el manejo, aunque sea maquinaria sencilla. ¿Pero qué más? Señalamientos, rutas de evacuación, extintor, ¿sí? Fundamentalmente. De tal forma que cuando llega al municipio para que tú vas a pedir tu licencia de funcionamiento al municipio, cuando va a checar y para darle tu papel, sí o no, pues mínimo te va a verificar que tengas ahí un extintor. Mínimo, que tengas ahí una ruta de salida. ¿Y qué hacer en caso de sismo? Ya ahora venden pues, incluso las laminitas, ¿no? Donde qué hacer en caso de sismo, qué hacer en caso de incendio. Fundamentalmente esas dos laminitas y tu extintor ahí. Y tu ruta de salida con las flechitas ahí. Mínimo, es lo que te van a verificar para poder darte tu licencia de funcionamiento. Si no, no te dan nada. Pues mínimo te van a pedir eso. A esto se refiere con la seguridad industrial. Pago de impuestos diversos. Bueno, eso ustedes saben que desde el momento que ustedes se dan de alta en el SAT, ya tienen que declarar. Llega el primer mes que tú tienes que declarar y tienes que declarar. Sean ceros como sea, tú tienes que declarar. ¿Sí? Tienen que llevar a cabo sus declaraciones. Si ustedes, es un proceso que está ligado, si ustedes se constituyen legalmente, necesariamente tendrán que acudir al SAT a darse de alta. Y si se dan de alta del SAT, necesariamente tendrán que declarar. Entonces, ¿qué les conviene? Si ustedes, por ejemplo, van a comprar maquinaria y va a implicar un monto considerable, pues tienen que darse de alta desde un inicio. ¿Con qué fin? Con el fin de que ustedes, por ejemplo, si van a comprar maquinaria, equipo, insumos, todo eso lo puedan deducir, pedir facturas a su proveedor. Y esas facturas ustedes las van a ir poniendo ahí para que en el momento que ustedes tengan que declarar, pues tengan un saldo favorable. De tal forma que cuando los clientes de ustedes les pidan la factura a ustedes, pueden emitirlos, ya tienen un saldo favorable ahí, un saldo positivo. A lo mejor se presenta la situación de que no puedo comprobar todo lo que ingresa de ventas. Bueno, dejo de facturar, entonces tengo un saldo ahí positivo, ¿no? Pues por eso es importante que desde el momento que ustedes se dan de alta en el SAT puedan facturar todo lo que puedan. Todo lo que sea facturado. Adelante. ¿Ya terminaron de desayunar, jóvenes? No, ni siquiera he tomado mi té, mira, ya se me pasa. Bueno, entonces el 11 pues es claro también, ¿no? Desde el momento que nos damos de alta en el SAT, tendremos que pagar impuestos, ¿no? Pago de licencias sanitarias, esto tiene que ver justamente con el permiso de funcionamiento, sobre todo con un giro, un proyecto cuyo producto, si no va bien directo al consumo humano, tiene que ver o va a entrar en contacto directo con consumo humano. Ustedes necesariamente tendrían que tener esa licencia sanitaria. ¿Sí? ¿Sí, Nicole? A ver qué dije. ¿Los qué?
¿Cuáles trámites? ¿Mm? Sí las quería grabar aquí. A ver qué cara ponen. Chicos, sus compañeros de aquí no están prestando atención. Sobre todo Nico. ¿Los están escuchando? Jóvenes, hablen porque sus compañeros están pidiendo que participen. Sí, profe. Oye, Alejandra dice que les pregunte, ¿eh? A ver, esta Alejandra les quiere hacer una pregunta. Pregúntenle lo que le preguntan por ustedes el profesor. A ver, ustedes pueden interactuar entre ustedes. ¿De cuáles juegos están hablando hoy? ¿Cuánto van a pagar? ¿Qué se va a pagar? ¿Cuándo? A ver, va, continuamos, porque si no... A ver. El 13, regulaciones de precios según el sector. Aquí no hay, no va a aplicar esta situación. Por ejemplo, pues, si hubiera un proyecto que va a producir algún cultivo orgánico, algún producto agrícola, por ejemplo, ustedes saben que hay productos que están regulados, hay precios de garantía. Son precios máximos que puede ofrecer el productor. No puede ofrecer su producto a precios mayores. Entonces, a eso se refiere este punto, ¿no? Cuando los precios de algún bien o servicio están regulados, están establecidos ya. Entonces, nadie puede sobrepasar estos niveles de precios. En este caso, la mayoría de los productos no lo tienen. Ahí tengo una duda, en nuestro caso es más bien un producto que tiene una competencia diferente, o sea, es un producto que tiene la misma función. ¿Cuál es el de ustedes? El chido, el TCA, el que se hace en muebles. Sí. Entonces, pues en cierta forma es más caro construir este tipo de mueble con el motor o algún otro artefacto que una mesa, por ejemplo, muestra que sí. Entonces, nosotros podríamos adaptarnos al precio de la competencia, pero a un mediano o un largo plazo ya no sería tan redituable. Sí habría una forma de poner un precio más alto. Bueno, es la lógica de todo negocio, ¿no? Incluso lo de ustedes, igual. ¿Cuál es la lógica de un negocio que está iniciando? Poner precios al inicio, ¿cómo? Pues acordes a lo que tiene la competencia, o acordes a que generen aunque sea una ganancia mínima. Sí, sobre todo porque hay que considerar que los precios son un indicativo, son una señal y el consumidor puede responder de una u otra forma. Si ponemos precios muy bajos, ¿qué señal estamos mandando al consumidor? Que es económico y por lo tanto ese término de económico, ¿a qué lo? A una calidad baja, a un producto chafa, a terminar pronto. ¿Sí? Ya, ustedes me preguntaron, ya andan en sonda. Entonces, el precio es una señal. Si ponemos un precio, ya lo dijo su compañera, estamos mandando señales de que es un producto sencillo, económico, chafa. Entonces, de entrada, ponemos más o menos como referencia la competencia. De hecho, pues es la lógica de los negocios, ¿no? Después, ¿qué pasa? Va subiendo, ¿no? Los Oxxos, cuando llegan a un lugar donde no hay ningún Oxxo y están las tienditas, ¿qué hacen? Ponen sus precios por debajo. Una vez que terminan con la tiendita, ¡pum!, los precios se disparan. ¿No? Y así muchas empresas donde llegan a mercados nuevos, llegan con precios bajos, ¿no? Y dicen, todo dar, ¿no? Quitan a la competencia y después elevan sus precios. Ya una vez que no tienen quien saca ahí competencia. Entonces, y así muchas empresas son precios introductorios. Los precios introductorios generalmente son bajos. Ya una vez que entran al mercado, se posicionan, tienen esa chance de subir. Así es. Pues ustedes en un inicio pues tienen que manejar los precios. Tomando en cuenta, tampoco se pueden bajar porque entonces le están mandando su señal al mercado, ¿no? De que es un producto malo. ¿Sí? Entonces, esto puede aplicar o no dependiendo del giro del proyecto. ¿Sí? Y bueno, el pago ante el registro público de la propiedad, pues es cuando, por ejemplo, ya quieres dar de alta o regularizar
tu local, ¿no? Si fuera propio, ¿no? El terreno donde tú lo construiste es propio y quieres registrarlo como propiedad. Entonces, necesariamente tienes que acudir al registro público de la propiedad, ¿no? Pero bueno, tomando en cuenta estos conceptos, los 14, desde su punto de vista, ¿cuáles pueden estar considerados en sus proyectos? Está los lineamientos de construcción, regulaciones de uso del suelo, pago de concesiones, constitución legal de la empresa, derechos y pago de patentes, permisos viales de construcción, sanitarios, comerciales y otros, contratos con proveedores y clientes, disposiciones laborales vigentes, pagos de prestaciones laborales y seguridad social de los trabajadores, cumplimiento de las disposiciones en materia de higiene y seguridad industrial, pago de impuestos diversos, pago de licencias sanitarias, regulaciones de precios según el sector del producto o servicio y pago ante el registro público de la propiedad. Son elementos de carácter legal que tienen que considerarse en un proyecto de inversión. En el caso de ustedes, de sus perfiles de los proyectos, ¿cuáles de estos 14 elementos sí aplicarían o tienen que estar considerados necesariamente en su documento? Puede ser que para algunos los niveles de construcción, dependiendo si van a construir algo o no. La construcción legal de cajón. ¿Qué otro? Contratos con proveedores y clientes. Puede ser que algunos ya lo estén contemplando en su proyecto. ¿Qué otro? ¿Cuál es? Ah, los pagos de impuestos también, esos de cajón, eso sí, ¿no? La licencia sanitaria. O sea, Bueno, dijo uno que no era porque su amigo se encontraba en etapa de introducción, o sea que todavía no era el de construcción, ¿no? no, este sí. El de patentes. El de patentes, por ejemplo, o el de concesiones. Pero es que de derechos y pagos de patentes, eso nada más sería como pues así como nosotros la investigación de cuándo se estaría pagando por la patente del producto. ¿Ustedes tendrían que pagar patente? No, o sea, ¿No? tampoco tenemos que pagar concesiones en este caso. Si ya tenemos local. No, pues no. O sea, por eso digo, para algunos va a aplicar, para otros no. ¿Sí? Para otros no. ¿Sí? ¿Cuáles son los que aquí, de acuerdo a lo que he visto de los proyectos, cuáles son los que aplican? Para algunas va a aplicar los elementos de construcción. Para algunos, no para todos. Pero en general, por eso los que van a aplicar. La construcción legal de la empresa, lo de los permisos de construcción sanitarios, para algunos los contratos de proveedores y clientes, lo de, ¿dónde está? El cumplimiento de las disposiciones en materia de higiene y seguridad industrial, eso es de cajón también, el pago de impuestos diversos y para algunos el pago de licencias sanitarias. Son los más comunes que vamos a encontrar en los proyectos. Son alrededor de 4 o 5. Dependiendo del giro del proyecto, del producto o del servicio. No les puedo decir, aquí aplica tal, 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 necesitaríamos verlo con cada uno de los proyectos. ¿Sí? Hay más, pero tienen que ver ya con proyectos, por ejemplo, que van a exportar y eso no tiene caso mencionarlos aquí. Entonces, esto es en cuanto a la factibilidad legal. ¿Qué se revisa en la factibilidad social? Y en esto sí aplica para todos los proyectos, independientemente del giro o del sector que van dirigidos. Es, en primer caso, si en el diseño, en la configuración del proyecto se identifican los stakeholders. ¿Alguien tiene conocimiento qué significa este término? Stakeholders. Son, a ver, son todos aquellos individuos, de personas, obviamente, grupos u organizaciones que pueden afectar o se ven afectados por el proyecto. Por ejemplo, si yo les pregunto, ¿cuáles son los stakeholders en el proyecto del Tren Maya? Pues primero, afecta a los... Y lo hemos visto en las noticias, bueno, si ven noticias. Pues afecta, por ejemplo, a los residentes cerca de esa zona. Bueno, exactamente. ¿Quiénes son los que se oponen?
a que se construya el Tren Maya. Las comunidades que están siendo afectadas por el paso de la vía. Y si ustedes han visto la noticia, pues están con sus lonas poniéndose, sus pancartas poniéndose a que se pase por ahí la vía. Y otro grupo sería el que está a favor del medio ambiente, ¿no? Que no quiere que se... ¿Quiénes son? Hay una organización, a ver allá chicos, hay una organización que casi en todos los proyectos de gran magnitud que se asume van a tener un impacto importante en el medio ambiente aparece. ¿Cuál es esta organización? Y la menciono porque es un ejemplo claro de este grupo de los stakeholders. ¿Qué grupo ambientalista a nivel internacional casi siempre aparece en escena cuando hay un proyecto que se asume va a tener un gran impacto ambiental? Se antorcha, ¿no? No. Hay un grupo que casi siempre lo vemos. En cualquier proyecto a nivel nacional, internacional, siempre aparece en escena. A ver allá, chicos, ¿cuál es este grupo? Y empezamos por lo global, con esos ejemplos para aterrizar ya nuestro proyecto. Dice que las feministas... Ese es un proyecto, es un serial de stakeholders, si fuera un proyecto que tiene que ver efectivamente con el asunto de género. Eso sí, feministas, ¿no? Pero en este caso, estamos hablando, por ejemplo, de un asunto ambiental, un proyecto que puede tener un impacto ambiental significativo. ¿Qué grupo aparece siempre en escena? Es una organización internacional. A ver allá, jóvenes de online. ¿Puede ser la ONU, profe? No. La ONU, no. Dijo la ONU, La ONU. Organización Mundial del Ambiente. Hay una parte muy importante de la ONU del medio ambiente, pero no. ¿La conservación internacional? No. La Organización Mundial de la Salud. ¿Con el medio ambiente? No. Sí, porque no se creen ni se... No, chicos, tienen que ver más noticias, es cultura general. Greenpeace. Greenpeace. Sí. Entonces, cualquier proyecto que se asume va a tener un impacto ambiental significativo. Aparece esta organización siempre, ¿no? Ahí, haciéndole segunda a todas las comunidades que van a ser afectadas por algún proyecto, ¿no? Greenpeace. Entonces, Greenpeace aparece en Tren Maya, en Dos Bocas. Si una empresa llega y va a extraer algún material que va a ser contaminante del medio ambiente de esa mina, seguramente no les dude que va a estar ahí Greenpeace, ¿no? Entonces, es un grupo de stakeholders, precisamente, ¿no? Es un ejemplo, ¿no? Y bueno, si aterrizamos un poquito más a nuestro nivel, si yo, por ejemplo, tengo la grandiosa idea de poner una granja de cerdos en mi pueblo, me encontraré con estos grupos. ¿Quiénes serían los stakeholders de mi proyecto de producción de puercos? Una granja porcícola. En la zona urbana, ¿quiénes serían estos stakeholders? Sí, ¿no? Recuerden, son aquellos grupos, individuos, organizaciones que pueden afectar o verse afectados por el proyecto. Son los residentes de ahí mismo, de la zona. ¿Por qué? Se van a oponer, si yo tengo esa idea de poner una granja porcícola ahí en mi pueblo, pues obviamente, ¿quiénes van a saltar? Se pueden ser ricos, los vecinos. ¿Por qué? Pues voy a generar contaminación. ¿Sí? Mal olor, ¿qué más? Pues va a generar mucha fauna, la aparición de fauna nocivas, ¿no? Moscas, ratas, ratones, etcétera, etcétera, etcétera. Contaminación del subsuelo. Si meto todo lo que saco ahí del drenaje, lo he hecho, imagínense. Pues obviamente los primeros que van a poner brincos son los vecinos más próximos. Lo mismo, si yo quiero poner un bar, un centro nocturno, o un salón de fiestas, ¿encontraré estos grupos de oposición, sí o no? Sí. ¿Quiénes van a ser? Los vecinos. Es que ya es nuestro ruido, ya son las 3 de la mañana.
están escuchando a un vecino, sí, clarito. Me tapan mi entrada, no me dejan dormir, hacen mucho ruido, se pelean, se vienen a orinar aquí en mi portón. Aquí amanecen bien. Bueno, esos son los grupos que se van a poner, ¿sí? Porque les va a afectar el proyecto, ¿no? ¿Sí? Entonces, primero tenemos que identificar si hay o no estos grupos. Repito, no tiene que ser un grupo enorme, ¿no? Pero cuando ponen salones y todo ese tipo de municipales así, piden permiso en el municipio y dan su reglamento de decir a qué hora se va a cerrar, a qué hora... Aún con todo eso... Permiso a la comunidad igual del municipio. Sí, aún con todo eso, siempre va a haber vecinos que se van a poner, ¿no? ¿Sí? Bueno, primero tenemos que identificar si hay estos grupos que obviamente van a resultar afectados, ¿no? Porque incluso no necesariamente resulten afectados, simplemente porque no les gusta el proyecto, pueden afectar el desarrollo del proyecto. No necesariamente pueden verse afectados. Y también los competidores. La competencia es un grupo de stakeholders. Si yo me ubico en el centro, donde ya tengo 6 cafeterías a mi lado, pongo una cafetería, pues, ¿quién va a hacer este grupo? Pues va a hacer la competencia. Que se van a oponer y van a tratar de que no me ponga ahí. O no más, vamos a espantarlo, a ver qué hacemos, ¿no? Le vamos a generar propaganda negativa, no sé. Se van a oponer, van a buscar las formas, ¿no? ¿Sí? Entonces, sí, también. ¿No? La misma competencia puede ser un grupo de stakeholders, ¿no? Que se oponen a que yo me establezca ahí, que les voy a perjudicar, ¿sí? Primero, identificar si hay. Luego, si estos se ven afectados. Repito, estos grupos no necesariamente pueden afectar, también pueden verse afectados porque, sin embargo, hay unos que por capricho, porque son mala onda, aunque no les afecte el proyecto, ellos no quieren el proyecto, afectan el desarrollo del proyecto entonces. Y bueno, el 4, si el proyecto a partir de esto genera externalidades negativas. ¿Alguien tiene idea qué es una externalidad? Externalidad. Allá atrás, ¿sí? No, a ver ya, Manuel. Una externalidad negativa. Bueno, externalidad primero. No. Más bien, el proyecto puede generar algún impacto. ¿Sobre qué? Sobre el medio, sobre las personas, ¿sí? Pues una externalidad negativa son esos impactos negativos que puede generar sobre el medio ambiente, sobre la, ¿cómo les diré? Sobre la sociedad, en su conjunto. Entonces, vamos a ver si un proyecto, por ejemplo, genera una externalidad negativa. En el caso, por ejemplo, ustedes, en el caso de ustedes, Andrea, genera una externalidad negativa a su proyecto. Pues al principio se hizo la propuesta de utilizar la máquina CNC láser para el corte de los cubiertos. Al principio, pero esa máquina genera mucho gas que es muy contaminante. Puede ser es que tu máquina genere algún gas, algún contaminante que sea un daño para los vecinos. Entonces es una externalidad negativa. Exactamente, ¿qué es una externalidad negativa? ¿Qué es una externalidad positiva? Justamente lo contrario. Algún bien, algún beneficio que va a generar tu proyecto. Entonces, si mi proyecto genera ruido, genera contaminación sobre los vecinos, sobre el medio, son externalidades negativas. ¿Sí? O sea, no necesariamente tiene que ser algo tangible. El mismo ruido, contaminación auditiva, es una externalidad negativa. ¿Sí? Por ejemplo, cuando yo estoy en mi oficina por allá, cuando pasan los camiones que van a la mina de Tepe, cuando frenan, pues, tardan como 3 minutos frenando y es un ruiderazo. Es contaminación auditiva. O van tirando todo. De aquí a la Ciudad de México, donde vayan, se llevan tierra, ¿no? Pero de allá traen para acá pura... No, deja. De allá para acá traen puras, ¿cómo se le llama? Puros desechos de drenaje, imagínense. Entonces, toda la contaminación que están generando ahí donde están extrayendo la tierra. Se llevan tierra limpia y traen pura calabaza. No decirlo más gacho.
¿Qué? Si es cabeza, así me entienden, ¿no? ¿O no, chicos, allá? Entonces, es una externalidad negativa, es precisamente un impacto, algo malo que un proyecto va a generar sobre el medio, sobre la población, sobre los vecinos, sobre la región donde se establezca, sobre la zona. Mientras que una externalidad positiva es precisamente lo contrario, algún beneficio, algún impacto positivo. ¿Sí? Por ejemplo, ustedes, ¿cuál sería una externalidad positiva de su proyecto? Pues que generamos compost. Exactamente. ¿Qué más? Se integra la vida, no genera basura, ayudamos a la fauna. Sí. A la flora para sobrevivencia. Muy bien, ¿y allá? ¿Está claro también en su proyecto? También. Por ejemplo, las autopartes o desechos metálicos que ya no ocupemos, que vamos controlando. Desde luego, evitarían que la acumulación de todos estos autopartes que generan ¿qué? Fauna nociva. ¿Sí? Entonces, de esa forma que toque revisar sus proyectos, tendrá que identificar estas cuestiones. Si es que ustedes mencionaron algo de esto en su documento, ¿no? Y a partir de eso, obviamente, vamos a ver, a partir de ver estos elementos que acabo de mencionar, vamos a ver si en general el proyecto tiene una aceptación o no para la sociedad, para el área geográfica donde se va a establecer el proyecto. Hay proyectos que desde que tú ves, sabes de qué se trata, pues pueden generar una reacción positiva. A veces va a traer empleos, va a generar un impacto ambiental positivo. Hay otros proyectos que desde que sabes de qué se tratan, ya los empiezas a rechazar. Porque sabes que van a generar ruido, contaminación, basura, humo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, a esto se refiere esto de factibilidad social. Y otro elemento que está muy ligado a estos dos elementos que vimos es la factibilidad ambiental. ¿Qué vemos? Son 4 aspectos fundamentales. Hay mucho por ver, sin embargo, se resumen en estos 4 puntos. Primero, si en el proyecto, en el documento, se indican los impactos ambientales que va a generar la operación del proyecto. ¿Cuáles serían sus impactos ambientales? Hay algunos proyectos que son muy visibles, en otros casos no. Recuerden que los impactos ambientales pueden ser positivos o negativos. No necesariamente cuando hablamos de impactos nos vayamos de inmediato con lo malo. Hay proyectos que obviamente van o son creados precisamente para ayudar a mitigar el impacto en el medio ambiente. Como en el caso de ustedes, en el caso de ella también. En el caso de ustedes, Emanuel. Manuel, despierta, por favor. No, ese Manuel está durmiendo por ahí, denle, ayúdenle a despertar. A ver, Manuel, ¿ya despertaste? Imagínate, si aquí en el salón te duermes, ¿qué será cuando estás tomando clase en línea? No, pues ahí ni siquiera se levanta. Buenos días. Por ejemplo, ¿puedes decir por agua? Espérame, vamos a dar una pausa de 5 minutos. ¿Sí? ¿Qué es lo que se ve en esta parte de factibilidad ambiental? Primero, si se identifican en el documento, en el cuerpo del documento, aquellos posibles impactos que puede generar la operación del. Obviamente, para algunos proyectos esto es mucho más obvio, más visible, ¿no? No tanto para algunos, dependiendo también entonces del giro del proyecto, ¿no? ¿Qué basta? Si se identifican, bueno, ¿hay alguna propuesta para mitigar estos impactos que puede generar el proyecto? ¿Sí o no? Y si además esa propuesta es coherente con los impactos que va a generar. Hay proyectos que ponen que van a generar contaminación del agua, del subsuelo, y ponen una propuesta que no tiene nada que ver con el tratamiento del agua ni el cuidado del suelo. Entonces, no hay coherencia entre la propuesta y el problema que están generando. No resuelve el problema esa propuesta que están proponiendo. Y a partir de esto, bueno, se va a determinar si el proyecto en general se puede catalogarse como un proyecto sustentable. Pero para los que no es como tal visible su aportación al cuidado del medio ambiente, se hacen convenios con empresas que son responsables o se hacen responsables por el cuidado del medio ambiente. Por ejemplo. Pero eso no me da como cuál es. Pero sí se hacen convenios y ayudan a plantar árboles y todo eso, porque nosotros aparte de que
damos, o sea, que nuestro producto no genera contaminación alguna, nosotros está la propuesta de acción de hacer convenio con una empresa que se encargue del cuidado del medio ambiente y plantar árboles y que nuestros clientes sean reconocidos por la aportación, aparte de la compra. Bueno, actualmente efectivamente hay muchas formas de cómo, a lo mejor no directamente, pero a través de terceros, contribuyen, ¿no? Sí. Pues todas estas formas las utilizan empresas grandes, ¿no? Coca-Cola, por ejemplo, ¿no? Bimbo, todas esas empresas utilizan todas estas estrategias de Pero sí, plantar árboles a través de terceros, ¿no? ¿Cómo? Sí, en general casi los mismos años, ¿no? No, sí hay que ver que sí se ha reducido bastante, por ejemplo, Pero es como que los reciclables. Ven que ahorita, por ejemplo, empresas como Coca-Cola, pues están retomando otra vez el vidrio, ¿no? Y eso, quieran o no, evita mucha contaminación. Pero como tal siguen también utilizando los recursos naturales. Ah, claro que sí, claro que sí. Y empresas de todas dimensiones, por ejemplo, Bonafón. Pues Bonafón se produce agua. ¿Cuál es el daño que está causando? A ver, Los jabones, la botella, ¿qué más? socavón, todo. ¿Qué más? Pues sí, porque está extrayendo agua que ya no se dedica al consumo doméstico de las poblaciones donde establece esta empresa, ¿no? Ahora se dedica a esta empresa, ¿no? Entonces a veces dejan sin agua a la comunidad, ¿no? Y aquí hubo un problema en Texcoco que no llegó a mayúsculo porque seguramente la empresa se mochó con quien tenía que mocharse y ya no pasó ahí, no escaló más allá del problema. Pero, por ejemplo, comunidades estaba dejando sin agua a esta empresa, ¿no? Y es un daño al ambiente también, porque a veces succionan más agua de la que puede recuperarse. Entonces, en general, si el proyecto puede considerarse sustentable o no. O sea, tiene que ver identificación de un problema ambiental, tiene que ver si hay una propuesta para mitigar ese impacto y si esa propuesta es coherente o no con el problema que está generando. Entonces, si hay esos tres elementos, se puede considerar un proyecto sustentable. Además, ahora prácticamente cualquier proyecto que ustedes elaboren debe considerar un apartado de sustentabilidad. ¿Qué va a hacer con los residuos que deseche, que genere? la mayoría Tiene que ver un plan. La mayoría ahora, casi por ley, tiene que tomar en cuenta un apartado de sustentabilidad. Entonces, estas son las tres factibilidades. Las otras factibilidades, la legal, social y ambiental. Bien, vamos a dar un lapso de 5 minutos y continuamos con la factibilidad financiera. ¿Sí, jóvenes? Allá, chicos online. Jóvenes, Sí, sí, 5 profe. minutos, por favor. 5 minutos.
Jóvenes, ¿pueden ver en mi pantalla? Sí, profe. Bien. Esperamos un minuto que sus compañeros se integren otra vez aquí en el aula. Despiertes. Ya, jóvenes, necesitamos pasar. Pásenme para que continuemos. ¿Ya? Se pone más fiel que alcohol, se vuelven más las bacterias, no pues más. ¿Cuál? A ver, jóvenes, vamos a seguir con esa parte de la factibilidad económico-financiera. Bueno, ¿qué se revisa en esta parte? Es muy sencilla, además, yo creo que la más rápida, pues ya está hecho. Simplemente vamos a revisar los datos, los valores del análisis de rentabilidad, que tienen que ver, como ya sabemos, con el valor del BAN, la TIR y la relación beneficio-costo. ¿Listo? Sí, hasta donde yo me acuerdo, todos los proyectos son aceptables, ¿sí? Es decir, cumplen con las condiciones de estos tres valores para ser aceptados. Por lo tanto, hasta aquí, si consideramos un 100% también para esta factibilidad, hasta aquí, hasta este análisis de rentabilidad con el valor de los indicadores, tenemos el 85% de cumplimiento en esta parte. ¿Qué otro elemento consideramos en esta parte de la viabilidad económico-financiera? Tomamos en cuenta el punto de equilibrio. Y el punto de equilibrio aquí suma un 5%, de tal forma que si cumplimos con esta condición que dice que tiene que ser menor del 50% del valor de las ventas, entonces llegaríamos a un 90% de cumplimiento. ¿Por qué menor del 50%? ¿Qué implica? Que tenga un porcentaje, el punto de equilibrio de un 75%, por ejemplo. ¿Qué implicaciones tiene para el proyecto? Si tengo un punto de equilibrio, por ejemplo, del 75%. ¿Qué implicaciones tiene pues, para los socios? El hecho de que yo tenga un punto de equilibrio es alto. Un alto, estoy mencionando el 75%, puede ser 80, 60, 65, no lo sé. ¿Qué implicaciones tienen? ¿Qué es el punto de equilibrio? A ver, antes. Pues en donde no hay ni pérdidas, bueno, no hay pérdidas para la empresa, que ahí es el punto en donde, exacto, donde se puede. ¿El punto de qué? De ventas, donde no se tienen ni pérdidas ni ganancias. Es el punto de ventas. Por lo tanto, si tengo un punto de equilibrio alto, vamos a decir, por ejemplo, el 65%, 80%, ¿qué implicaciones tiene? Entonces, allá, chicos, ¿qué implicaciones tiene el hecho de que yo tenga un punto de equilibrio elevado? Más, por ejemplo, más del 70%, incluso más del 60%.
A ver, jóvenes, piénsenle. Es el punto de equilibrio, es el nivel de ventas que yo necesito alcanzar para no tener ni pérdidas ni ganancias. Con ese con ese nivel de ventas, yo apenas alcanzo a recuperar mis costos. No tengo ganancias. Entonces, ¿qué implica que yo tenga un punto de equilibrio elevado? ¿O qué es mejor? A ver, de otra forma, ¿qué es mejor? ¿Tener un punto de equilibrio alto o bajo? Bajo, ¿por qué? Porque vas a recuperar tu inversión en un tiempo más corto y vas a empezar a generar ganancias. Bueno, no tiempo. Hablamos en términos de qué? De ventas. De ventas, vas a tener que vender menos. Menos. Para alcanzar por lo menos recuperar los costos. ¿Sí? Si yo tengo un punto de equilibrio bajo, implica que voy a tener que hacer un menor esfuerzo de ventas para recuperar menos mis costos. Si tengo, por lo tanto, si tengo un punto de venta, un punto de equilibrio elevado, implica que yo tendré que hacer un gran esfuerzo para alcanzar ese volumen de ventas y así al menos recuperar los costos. No voy a ganar, pero sí, tampoco voy a perder, pero sí implica un esfuerzo grande para conseguir ese volumen de ventas. Pues, por lo tanto, si es menor al 50%, se le da un 5% de ponderación. Si me sale por arriba del 50%, no tengo ahí ningún porcentaje. No suma ese 5%. De tal forma que si cumplo con estas tres condiciones, de tal forma que mi proyecto es aceptable, pero además tengo un punto de equilibrio menor al 50%, tengo un 90% de ponderación, de cumplimiento. Y otro elemento que complementan el 100% de cumplimiento de esta factibilidad es la generación de empleos directos e indirectos. ¿Cuáles son los empleos directos en un proyecto? Por ejemplo, en sus proyectos, ¿cuáles son los empleos directos? ¿Cuáles serían? Empleos directos. Está en el organigrama, los que ustedes pusieron en su análisis, algunos de ustedes los diferenciaron entre administrativos y trabajadores, y sí los diferenciaron. Eso no debe existir dudas, al menos eso quiero suponer. Que tienen bien claro cuáles son los empleos directos que pueden generarse con su proyecto. Ustedes mismos se pusieron ahí como colaboradores, entonces serían empleos directos. Ahora, ¿quiénes serían los empleos indirectos? Los auxiliares, Un auxiliar, si lo tienes ahí, ¿qué es? ¿Es un empleo indirecto o directo? serían como los proveedores. Los proveedores, ¿qué más? Digamos, como accionista. No, Como de logística, como de respaldo. puede ser. ¿Serían como los empleados que están cerca de ese negocio influyen? Por ejemplo, pedir un taxi para llegar allá. Exacto. A ver, vamos a poner que yo en mi empresa tengo ahorita un proyecto y requiero la contratación de 120 personas. Porque así ha pasado, una vez tengo hasta 300, ¿no? ¿Qué pasa si ese proyecto me demanda 350 personas? Si yo los tengo ahí trabajando conmigo, ¿son empleos de qué tipo? ¿Directos o indirectos? Directos. Y esos 120, ¿cuáles empleos generarían? Indirectos. No. ¿Qué empleos indirectos generarían? ¿En dónde? ¿Con la demanda de qué? De transporte, alimentos, pues, si fuera el caso, de hospedaje, pero además, si van a las tienditas, toda la demanda de chucherías, todo eso, la botanita. Como de las comidas. Pues aunque no, cuando hablo de empleos directos, no necesariamente quiere decir que contraten, ¿no? A veces está la demanda, que efectivamente, ¿no? Si hay mucha demanda, entonces necesariamente de la tienda, de la cocina económica que está al lado de la empresa, contrata a alguien más para que le ayude, ¿no? Son empleos indirectos. ¿Sí? Y yo lo he visto, fíjense, cuando tenía el proyecto tuve 300 gentes, pues obviamente, ¿no? La demanda de taxis, de combis es, imagínate, trasladar hasta 300 diarios. ¿No? Ese es el transporte. La gente necesita comer.
Entonces, los vecinos, pues, por ahí vieron que había tanta gente ahí, dicen, pues van a comer, ¿no? ¿Qué hicieron? Poner su cocina al lado. Contrataron quienes ayudaron. Son empleados indirectos. Pues aquí la construcción están los puestos saladitos. Son empleados indirectos. Sí, sí, efectivamente, si hay una obra que está construyendo, pues no falta ahí el que llegue a vender la botana, el de la cocina económica, el de los tamales, el de las tortas, el de los atoles, etcétera, etcétera, todos son empleos indirectos. Y yo lo veo así, ¿no? Alimentar a 300, no falta ahí las señoras, los vecinos que se organizaban para vender comida, ¿no? Y iban a la tienda y casi la vaciaban. Que además son especiales para comer, ¿no? Salen en su tiempo de descanso y iban a la tienda y traían, y el rato en la oficina tenía así, de basura, de galletas, sabritas, refrescos, de basura. Entonces, son empleos indirectos, ¿sí? Si genera ambos, obviamente, pues aquí tendrá el 100% de cumplimiento de esta factibilidad. ¿Sí? Ahora, los empleos directos es fácil identificarlos. El mismo muchos de ustedes pusieron en su análisis financiero. En la hoja de memoria de cálculo. Ahí está. O en su presupuesto de inversión inicial, ahí están. Empleos directos, vamos a ver si su proyecto puede generar empleos indirectos. ¿Ok? Entonces, esto es lo que se revisa, estos tres elementos en esta parte de la viabilidad, factibilidad económico-financiera. Y finalmente, bueno, ¿cuál es el porcentaje de cumplimiento de todas las factibilidades? Desde el protocolo del proyecto, la factibilidad de mercado, técnica, las otras factibilidades y la factibilidad económico-financiera. ¿Cuál es el porcentaje de cumplimiento de todas? Promedio. El cumplimiento. Yo sé que los porcentajes no deben sumarse, pero en este caso sí lo vamos a sumar para sacar el promedio de cuál es el porcentaje de cumplimiento. Y esas son las mismas categorías. Muy bueno y muy bueno, del 90 al 100%. Aceptable, 79 al 89%. Y menor al 79% es un proyecto malo, que de entrada tiene que rechazarse. Entonces, de acuerdo con esto, y así la práctica sucede, ¿no? Nosotros revisamos proyectos, si tiene ese porcentaje de cumplimiento, se acepta sin observaciones. Si tiene un porcentaje de color amarillo, se acepta, pero con comentarios, con observaciones. Y su aprobación para ser apoyado o no un proyecto, para recibir recursos financieros, es que se hagan esos cambios que se sugieren. Y hay proyectos que desde la primera revisión, pues, van para atrás, no son aceptados. Nosotros, en la consultora, vamos a revisar alrededor de 20,000 proyectos, por ahí de enero, febrero, no sé, porque esto es de los gobiernos muy informales, dice una fecha y empezamos en otras, ¿no? Entonces, vamos a revisar alrededor de 20,000 proyectos, evaluar justamente, ¿y qué vamos a hacer? Esta parte. Estos checklists desde el protocolo del proyecto hasta esta que les estoy presentando ahorita. Ahí viene, al último, ¿cuál es el criterio de decisión? ¿Se acepta sin observaciones? ¿Sí? Es un proyecto que está bien hecho, está bien fundamentado en todas sus factibilidades. Se acepta con observaciones, es un proyecto que está condicionado a que se haga o no los cambios. Y desde luego hay porcentajes hay proyectos que se rechazan desde el inicio. De las experiencias que he tenido, por ejemplo, si he revisado 24,000 proyectos, se han rechazado, sin mentir, 9,000 proyectos. 9,000 de 24,000. Proyectos que están mal hechos, que desde que tú los ves, empiezas a leerlos y pues no. Van incompletos, está lleno de contradicciones. Si ustedes se dieron cuenta en el documento del año pasado, pareciera que hay puntos repetidos, pero así son los guiones precisamente para cuidar la coherencia en todo el documento. De que no por aquí al inicio me dijeron una cosa y por aquí al final me dijeron otra totalmente diferente. Son proyectos que están diseñados con ese fin, de dar toda la coherencia en todo el documento. No es que nos pidan 2 o 3 veces lo mismo. Es con ese fin, para ver si un documento es consistente. Entonces, hasta aquí debemos terminar con esa parte de revisión. ¿Preguntas?
Para los que no se están durmiendo. Nicole. No, Manuel. ese documento lo va. Ya lo tienen en plataforma. Ya está en plataforma. Si tienen dudas, sí, está en Teams. No lo puse por canal, lo puse en el grupo abierto. Entonces de ahí lo pueden retomar cada grupo. ¿Sí? ¿Preguntas allá, jóvenes? No, profe. Nosotros vamos a pasar el porcentaje, o ustedes dan, No, no lo van a hacer ustedes a partir de los porcentajes que han ido teniendo en cada una de las revisiones. Vamos a caer el promedio. Y lo vamos a ubicar aquí al final. Yo voy a sumar cuál es el porcentaje que obtuve en el protocolo del proyecto, en la de mercado, en la actividad de mercado, en la técnica, en las otras actividades que acabamos de ver hace un momento, en la económico-financiera, cuál es el promedio de esas y dónde se ubica, entre el 90 al 100%, del 79 al 89%, o menor al 79%. ¿Sí? Exacto. Igual. ¿Este proyecto lo revisa así luego desde el análisis financiero? Sí, sí, es que muchas veces ahí están hecho un desastre, entonces no tiene caso ver lo demás. Ya, desde ahí quedan descartados. ¿Sí? Entonces, cuando, por ejemplo, vamos a revisar documentos que nos dan, el documento con toda la documentación de cotizaciones, permisos y algo que puede estar gestionado en su momento, obviamente, porque hay trámites que tienen que hacerse post la elaboración del documento, ¿no? Entonces nos entregan el documento con todos sus anexos, donde pueden venir las cotizaciones, por ejemplo, eso sí, de cajón. Y te entregan el documento en físico y en Word, para que tú puedas hacer ahí las anotaciones, como están haciendo ustedes, ¿no? Supongo. Y te dan el documento en Excel, el análisis financiero, para que tú lo revises ahí. Me ha tocado ver proyectos donde está un análisis financiero en el documento, en el cuerpo de cuenta hay datos totalmente diferentes, nada que ver. Entonces, ¿qué hicieron? Entregaron dos cosas, pero pues no toman en cuenta que los revisores están teniendo las dos cosas a la vez. Por aquí el documento y por aquí el Excel. Y además, si dan cuenta, el Excel está involucrado en todo el documento, no solamente en el análisis financiero. Desde el inicio que te piden el presupuesto de inversión inicial. A ver qué concepto estás solicitando en el documento y en Excel. Entonces, cuando tú ves un documento que tiene unos conceptos, ves un Excel con otros cosas totalmente diferentes, ya desde ahí ya no pierdes tiempo en revisarlo, ¿no? Ya les he hecho un hojazo nomás para confirmar que el documento se lo piratearon. O vienen partes de otros proyectos que no tienen nada que ver. Estás revisando un proyecto de una cafetería y de momento salen con situaciones que nada que ver con una cafetería. Partes de otro proyecto. Gente que los hace así con el fin de que a ver si pasa, ¿no? Pero no tienen en cuenta que si fuera la secretaría que los revisa, las secretarías que emiten las convocatorias para que las organizaciones, las personas que quieran meter un proyecto, si fueran las dependencias las que revisan, seguramente pasarían muchas cosas, ¿no? Pero las dependencias no tienen los recursos humanos ni suficientes ni calificados para poder revisar esa cantidad de proyectos. Entonces, ¿qué contratan? ¿Qué hacen? Contratan a las universidades, a los despachos de consultoría, para que ellos hagan esa parte de revisar. Entonces, nosotros hemos hecho ese ejercicio de evaluación, tanto como Chapingo, en lo particular, en lo personal, como ya en actividades de gesto, en la empresa que represento. Y en todas estas revisiones hemos encontrado situaciones de esta naturaleza. Proyectos que están hechos por partes, proyectos que se copiaron, datos económicos que no tienen nada que ver con el documento, en fin. Pero así los meten, con la esperanza de que pasen. Pero... Entonces, esta es la parte que estaba pendiente. Ya con esto podemos concluir esta parte de la revisión del documento que estamos revisando. Y pues la idea es empezar con
Mm, Esta parte, sin embargo, pues ya la vamos a dejar para la siguiente sesión. Me interesa que podamos ver esta parte de la administración del riesgo en los proyectos. Yo tenía la idea de que esta materia la habían llevado, pero no, me dicen que no. Entonces, pues vamos a ver cómo se aplica toda la administración del riesgo en los proyectos. Pero bueno, ya lo dejamos para la siguiente sesión. ¿Alguna pregunta, chicos, allá y aquí? ¿No? Allá, chicos de allá, online. Me confundes. Jóvenes, allá, ¿me escuchan? Sí, profe. Sí, profe, no hay dudas. Bueno, si tuvieran, pueden avanzar ya con esta parte. Si se atoraran por ahí en algo, no le entienden, pueden consultarme, por favor. ¿Sí? El guión, si no se los han compartido, yo al rato se los comparto. Y para la siguiente sesión vemos cómo podemos abordarlo de manera muy rápida. De tal forma que no les estrese, jóvenes. Al menos lo que corresponde a mi materia. Lo demás, no lo sé. ¿Está bien? ¿Sí o no? Sí, profe. Bien, entonces los dejo, jóvenes. Cuídense mucho. Pasen un excelente día a todos. Allá y aquí. Nos vemos, jóvenes.